Bueno, continuemos entonces con la segunda parte del motor sincrónico. Nosotros en la primera parte pudimos ver que la tensión inducida solo se podía cambiar cambiando la frecuencia de la red, estoy hablando ahora del motor, o la corriente de campo. La frecuencia de la red no podemos cambiarla, son 60 Hz para Venezuela, pero sí podemos cambiar la corriente de campo y vamos a ver qué efectos produce ese campo, esa modificación. Primero tenemos que tener claro que la potencia de la carga es constante, la potencia de la carga es la carga. Si ella cambia, cambia, pero el torque de la carga no la va a modificar el motor como tal. Es la carga la que exige esa potencia. Si cambiamos entonces la corriente de campo, cambia la tensión generada en el inducido. Vamos a suponer este primer caso. Tenemos una corriente que está en este caso en atraso, tenemos la tensión de la red que no se modifica y tenemos la tensión inducida para un valor determinado de la corriente de campo. Vamos a suponer que la corriente de campo la modificamos. En este caso se aumentó porque aumentó EASUA. Pasó de aquí para acá. Como este tiene que mantenerse constante y la corriente también tiene que mantenerse constante porque es la carga y la carga no se está modificando, pues evidentemente antes que estaba aquí y a su 1 se modificó. Vamos a suponer que se ajustó de tal manera que aquí, que era factor de potencia en atraso, se puso aquí que es factor de potencia 1. Totalmente resistiva. Bueno, ahí tienen ustedes la ecuación. Esto permanece constante, pero ahora es la corriente de carga en módulo la que se mantiene constante. Y lo que va variando es el factor de potencia. Entonces fíjense que variando la corriente de campo nosotros podemos lograr ajustar el factor de potencia para una carga específica constante. Aquí tenemos nuevamente el diagrama fasorial y aquí tenemos unas curvas que es la corriente de carga en función de la corriente de campo. Y estas son lo que se denominan las curvas V de un motor sincrónico. Porque variando este señor nosotros podemos lograr modificar el factor de potencia de la carga. Fíjense ustedes que para valores de I sub F por debajo de 1, observen aquí, que el factor de potencia es 1, podemos ponerlo en atraso, aquí es lo que sigue en atraso, que sería esta parte, se comporta con atraso y cambiando I sub F puedo pasarla a un factor de potencia en adelanto. Jugando con esto. Vamos a ver un problema concreto de eso. Pero primero vamos a explicar algo que tiene que ver con el lenguaje que utilizan los ingenieros electricistas. Aquí tenemos el diagrama fasorial. Está en atraso, aquí está B sub phi, aquí está E sub A para un determinado delta. Cuando la proyección de E sub A por el coseno de delta, recuerden que este es el ángulo del par, este cateto, cuando E sub A por el seno del coseno de delta da menor que B sub phi, se dice que el motor sincrónico está subexcitado. Cuando por el contrario, y fíjense ustedes que en este caso es en atrás, cuando por el contrario la corriente está en adelanto, observe usted que ahora la proyección de E sub A sobre el eje, que es E sub A por el coseno de delta, da mayor que B sub phi. En este caso se dice que el motor está sobreexcitado y está trabajando, pone a trabajar la máquina en adelanto, fíjense, porque la corriente está en adelanto. Yo les recomiendo que hagan este problema, que es una continuación del que hicimos anteriormente en la primera parte. Ustedes ven que estos datos son los mismos. Este problema está resuelto en el Chapman, porque necesita dibujo, inclusive él da un programa a través de MATLAB para calcular cosas,
Léanlo, es interesante y refuerza este tipo de cosas que estamos aquí. Nosotros lo vamos a ver de otra manera. Fíjense ustedes lo siguiente. Tenemos una red infinita de 480 voltios. Aquí se pone un solo cable, pero recuerden que esto es lo que se llama un diagrama unifilar. Esto lo que quiere decir es que esta línea de transmisión está integrada por tres cables, que son las tres fases que alimentan estos tres motores. Estos dos motores son motores de inducción. Aquí nos dan las características: 100 kW, 0,78 en atraso, 200 kW, 0,8 en atraso. Y hay un tercer motor que es un motor sincrónico que consume 150 kW y que vamos a analizar, ya que nosotros podemos variar su factor de potencia, qué sucede cuando él trabaja con 0,85 en atraso o el mismo factor de potencia en magnitud, pero que esté en adelanto. A ver en qué se afecta este circuito. Nos dicen que supongamos que las pérdidas de la línea, que es lo que le interesa a la compañía de electricidad, están dadas por esta ecuación que ustedes la conocen. 3 veces la corriente de línea elevada al cuadrado por el valor de la resistencia de la corriente de línea. Bien, entonces fíjense ustedes, las potencias reales ya las conocemos. Las potencias reales son 100 kW, 200 kW y 150 kW. La potencia total real es la suma de estas tres potencias. Las potencias reactivas, recuerden que depende de que estén en atraso o en adelanto. Como en este caso, estas dos están en atraso, quiere decir que las Q van a ser positivas. Y como vamos a analizar el primer caso del problema, donde el motor sincrónico trabaja con 0,85 también en atraso, este también es positivo. Y entonces yo puedo calcular las potencias reactivas, puesto que tengo las potencias reales, tengo los factores potencia, aplico esta ecuación que ustedes la conocen, la hice en una de las primeras clases que tuvimos, y pueden sumar estas potencias. Estas son las potencias reactivas. Todas fueron positivas. Eso quiere decir que la potencia activa de todo el conjunto es esta y esta es la potencia reactiva. Conocido estos dos señores, yo puedo, haciendo el cociente de este término entre me da la tangente y el coseno de este arco tangente nos da el factor de potencia, que como vemos es 0,812 en atraso. Y yo puedo con este dato calcular la I sub L. La I sub L es la potencia total, que es esta que está aquí, raíz de 3 B sub L, que es un dato, por el coseno de este señor, que ya lo tenemos aquí, que es 0,8. Es la corriente de línea, es de 667 amperes. ¿Qué sucede ahora cuando modificamos el factor de potencia del motor sincrónico? La potencia real y reactiva de las dos cargas permanece igual, porque eso no fue, ellas no fueron afectadas. Tenemos que calcular es para el caso Q sub 3. El caso Q sub 3 es la misma ecuación, pero tenemos que recordar que como ahora está en adelanto, pues este término es negativo. Cuando yo sume es este más este, pero no es más este, sino menos, porque este es negativo. Este es el nuevo valor, lo resolvemos y observamos que el factor de potencia ahora es de 0,957 y la corriente es de 566 amperes. Fíjense ustedes que la corriente disminuyó. Al disminuir la corriente, pues obviamente las pérdidas disminuyeron. Si ustedes, no importa cuánto vale esto, si hacemos la relación y calculamos el porcentaje, nos damos cuenta que el hecho de haber corregido el factor de potencia nos dio que las pérdidas se redujeron en un 28%. Bueno, como estamos terminando ya, como un resumen de la máquina sincrónica como tal, pues tenemos este cuadrito que está aquí. ¿Qué podemos observar? Cuando es generador,
La tensión inducida, SUA, interna, adelanta a la tensión aplicada. Esta es la tensión que sale del generador. Y la tensión interna adelanta a la tensión que le entrega. Cuando funciona como motor, él recibe esta tensión, la tensión de la red, y la tensión inducida está atrasada con respecto a esta tensión. Ese es un dato muy importante. Fíjense que no importa que la corriente en este caso tenga factor de potencia negativo o tenga factor de potencia positivo, siempre para el caso del generador, SUA adelanta a V sub phi. Y aquí se ve lo mismo, ¿no? No importa que la corriente esté en adelanto o en atraso, siempre la tensión va a estar, la tensión inducida va a estar atrasada con respecto a la tensión de entrega. Y bueno, con esto hemos concluido lo referente al motor de inducción. Que estén bien.